Hola, soy Ana, pasante de salud intercultural del área de terapia alternativa. A continuación veremos el tema de dismenorrea y sus diferentes métodos de tratamiento. Iniciamos con su definición, del cual se deriva del término griego dis, difícil, mes, reo, flujo, es decir, flujo menstrual difícil. De acuerdo con la guía de práctica clínica, la define como el dolor durante la menstruación de tipo cólico en la porción inferior del abdomen, presente durante al menos 3 ciclos menstruales. Es la principal causa de morbilidad ginecológica en las mujeres en edad reproductiva, sin importar la nacionalidad o estatus económico. En la epidemiología, en toda la República Mexicana, la prevalencia de la dismenorrea es altamente subestimada y por ende difícil de determinar, puesto que pocas mujeres afectadas buscan atención médica para el tratamiento de esta patología. A pesar de experimentar importante malestar, muchas mujeres llegan incluso a considerar el dolor como parte normal del ciclo menstrual en vez de un desorden menstrual, por lo que en muchos casos quedan sin documentarse. En la dismenorrea leve, generalmente no afectan las actividades cotidianas, como pueden ser las laborales y las escolares, e entonces requieren analgésicos leves. Mientras que en la dismenorrea moderada empieza a haber una reducción en las actividades cotidianas y requiere la utilización regular de analgésicos. Y por último está lo que es la dismenorrea severa. Aquí la paciente es incapaz de realizar las actividades cotidianas, entonces los analgésicos generalmente no alivian el dolor y se acompañan de otros signos. Debido a la falta de métodos estandarizados para evaluar la severidad de la dismenorrea, la prevalencia varía ampliamente, con reportes oscilando de un 16% hasta un 91% en mujeres en edad reproductiva y de un 2% a un 29% experimentan una dismenorrea severa. Los factores de riesgo incluyen lo que es la edad, el índice de masa corporal menor de 20, el estrés, tabaquismo, la menarca precoz, la hiperpolimenorrea, síndrome de tensión premenstrual, la EPI crónica, oclusión tubaria bilateral, infertilidad, pérdida repetida de la gestación, síndrome ansioso depresivo, abuso sexual, alcohol, drogas y antecedentes familiares de dismenorrea. Se clasifica en dos: dismenorrea primaria y dismenorrea secundaria. En la dismenorrea primaria es aquella en la que no se encuentra ninguna anomalía o enfermedad pélvica y no se vincula ninguna patología orgánica específica. Se considera de etiología fisiológica. El dolor suele iniciar dentro de 1 a 4 horas del comienzo de la menstruación, alcanzando su acme en el primer día de la regla y suele terminar a las 24 a 48 horas, mientras que en la dismenorrea secundaria se debe a una anomalía o enfermedad pélvica específica. Aquí sus principales causas se relacionan con alteraciones pélvicas ginecológicas, como pueden ser la endometriosis, adenomiosis, congestión pélvica, enfermedad pélvica inflamatoria, tumores uterinos, tumores ováricos o, o malformaciones genitales. Y el dolor es más continuo, persistente y sordo, aumentando durante el periodo menstrual y puede durar de 2 a 3 días. En el siguiente cuadro observamos lo que es las características distintivas de la dismenorrea primaria y secundaria. En la dismenorrea primaria, la edad suele ser de 16 a 25 años. El inicio del dolor justo antes del inicio del sangrado y su fisiopatología es por un exceso de prostaglandinas y leucotrienos. En los síntomas autolimitados, dura de 1 a 3 días, usualmente responde a AINES o a los anticonceptivos orales, sangrado menstrual normal, signos, examen físico normal. En la dismenorrea secundaria,
La edad es de 30 a 45 años. El dolor progresa usualmente durante la fase lútea y su fisiopatología está asociada a patología secundaria. En los síntomas se deberá a la enfermedad asociada, resistente a AINES o anticonceptivos orales, usualmente con sangrados abundantes, y pues de los signos depende de la enfermedad asociada. En la fisiopatología de la dismenorrea primaria existe un incremento anormal de la actividad uterina debido a un aumento en la producción uterina de las prostaglandinas, concomitante con la caída de los niveles esteroides ováricos durante la menstruación. El dolor se debe a la liberación excesiva de prostaglandinas que provoca una hipercontractilidad del miometrio y una isquemia endometrial por vasoconstricción arteriolar, lo que induce a la vez a una hipersensibilidad de las fibras nerviosas a los estímulos nociceptivos. La síntesis de prostaglandinas es más elevada en las primeras 36 horas desde el inicio de la menstruación, aunque las prostaglandinas siguen considerándose las responsables de la dismenorrea primaria. Existen otros factores etiopatogénicos como la vasopresina y la oxitocina, puesto que sus concentraciones plasmáticas se encuentran elevadas en las mujeres con dolor menstrual. Y también lo que es la obstrucción cervical puede producir una distensión uterina y ser responsable de un estancamiento en la sangre menstrual y retardar su evacuación, permitiendo así una mayor concentración y absorción local de prostaglandinas. En las manifestaciones clínicas, lo que más predomina es el dolor abdominal y su duración, además de que se asocia a otros síntomas como náuseas, vómito, diarrea, cefaleas, fatiga, dolor lumbar y mareos. En el diagnóstico, la historia clínica es fundamental para el abordaje del dolor pélvico. En el interrogatorio más amplio debe de incluir lo que es la edad de la menarca, características de los ciclos menstruales, la edad en que inició la dismenorrea, características del dolor, como es el sitio, tipo de dolor, intensidad, irradiación, duración, síntomas que lo acompañan, con qué agrava, con qué mejora. En pacientes con vida sexual activa, deben incluir lo que es edad de inicio de la misma, número de compañeros sexuales, ITS, abuso sexual, al igual que dispareunia, método anticonceptivo utilizado. En la exploración física, en adolescentes sin vida sexual, con cuadro característico de dismenorrea primaria, el examen pélvico no es necesario, pero se sugiere la revisión de los genitales externos en busca de algún dato patológico, como una patología obstructiva, en este caso como un himen imperforado, pudiendo realizar una exploración rectoabdominal para buscar hipersensibilidad y tumoración anexial. En pacientes con vida sexual activa se debe de realizar una exploración pélvica bimanual y con espejo para descartar alguna patología agregada. En los estudios complementarios se utiliza lo que es el ultrasonido pélvico en aquellas pacientes con dismenorrea sin respuesta al tratamiento previo, en pacientes que por hallazgo clínico se sospecha patología agregada, en adolescentes en quienes el examen pélvico es imposible o no satisfactorio. Si la paciente ya inició vida sexual, se sugiere el ultrasonido no vaginal. La resonancia magnética puede ser de utilidad en pacientes con sospecha de alguna malformación genital obstructiva. Además, tiene sensibilidad en la detección de los focos endometriósicos grandes. También puede usarse para el diagnóstico de tumores pélvicos palpables o cuando la sintomatología sugiere la presencia de alguna enfermedad rectovaginal. La paroscopía está indicado en las pacientes con falta de respuesta al uso de AINES o anticonceptivos orales o con sospecha de dismenorrea secundaria y es considerada como el estándar de oro en el diagnóstico de dolor pélvico crónico.
La cistoscopía será indicada cuando sospeche una causa urológica con fines de descartar cistitis intersticial. En tratamiento farmacológico, el analgésico que se recomienda como primera línea en pacientes con dismenorrea leve es el acetaminofén, que ayudará a disminuir el umbral de dolor y aparte que tiene buena tolerancia gastrointestinal. En cuanto a los AINES, se recomienda que el uso de los AINES sea de 2 a 3 días antes del ciclo menstrual y 2 a 3 días después del inicio de la menstruación. Y los anticonceptivos orales es en casos de dolor pélvico de origen ginecológico. Y en cuanto al tratamiento quirúrgico, bueno, se considera que la laparoscopía en pacientes que no se ha obtenido un adecuado control del dolor con AINES ni con anticonceptivos orales y la posibilidad de endometriosis es muy alta. Y la ablación de úteros sacros, que es la famosa luna, que consiste en la sección de los ligamentos uterosacros a nivel de su inserción en el cervix. Y por último, se está lo que es la histerectomía. En cuanto a ello, el dolor pélvico debe ser cuidadosamente investigado antes de considerar esta última opción. Cuando la sintomatología es severa, no ha habido una buena respuesta eh, a, a tratamientos previos y la paciente tiene paridad satisfecha, puede ofrecerse la histerectomía como última opción terapéutica. Antes de ello, siempre se debe de recomendar lo que son sus ventajas y sus desventajas y sobre todo si puede ser parcial, total o radical. En esta imagen podemos observar lo que es la ablación de uterosacros y en esta otra pues los tipos de histerectomía, que es parcial, total y radical. Ahora veremos la dismenorrea desde la perspectiva de la medicina tradicional china. Aquí la definición sigue siendo la misma, solo que se van a anexar otros tipos de tratamiento. Bueno, en el siguiente cuadro podemos observar ciertos términos que iremos mencionando constantemente. De acuerdo a la norma oficial mexicana 017 SSA3 2012, define la acupuntura como método clínico no medicamentoso que consiste en la introducción de agujas estériles en el cuerpo humano y que funge como auxiliar en el tratamiento médico integral. El chi es energía que circula por todo nuestro cuerpo. La esencia es la genética, óvulos y espermatozoides. Canal de acupuntura, red de los nervios periféricos. El sistema general de canales es una vía que se utiliza para que a través de los puntos acupunturales se pueda tener cierta influencia desde el exterior sobre los órganos y vísceras que se encuentran en desequilibrio. El Chong Mai es un canal que controla la sangre y el Ren Mai canal que controla la energía. Y los factores patógenos son el viento, calor, humedad, frío, sequedad, fuego, que pueden ser considerados como virus, bacterias, hongos, etc. El conjunto de la medicina china, fisiología, fisiopatología, diagnóstico y tratamiento se basa en la teoría fundamental y básica de Yin y Yang. Entender la aplicación de la teoría Yin-Yang en la práctica médica es de suprema importancia, puesto que no hay medicina china sin Yin-Yang. Algunos órganos pertenecen a Yin y otros pertenecen a Yang. En los órganos Yang, como vesícula biliar, intestino delgado, estómago, intestino grueso y vejiga, se encargan de transformar, digerir y excretar los productos impuros de los alimentos y fluidos, mientras que los órganos Yin como hígado, corazón, vaso, pulmones y riñones se encargan de almacenar las esencias puras resultantes del proceso de transformación llevado a cabo por los órganos Yang. Además, que todo órgano no es completamente yang ni completamente yin,
puesto que siempre tendrán un poco de yang, un poco de yin, así como su teoría. Como por ejemplo aquí podemos observar al yin, siempre va a contener un poco de yang y lo mismo pasa en el yang, contiene un poco de yin. Además, en esta imagen podemos observar la teoría de los 5 elementos que constituye junto con la teoría del yin yang los pilares fundamentales de la medicina china. Si bien madera genera fuego, fuego genera tierra, tierra genera metal, metal genera agua. Lo mismo pasa con los órganos. Este ciclo para nosotros es de mayor importancia porque nos ayudan a diagnosticar y brindar un tratamiento adecuado. Así como ciclo de control, pues también pasa lo mismo. A veces riñón ataca corazón, en lo que se va desencadenando ciertas patologías. El útero en la medicina tradicional china es considerado como un órgano extraordinario que realiza funciones como controlar la menstruación, nutrir y guardar al feto. Además, que puede ser atacado por frío y humedad a través de una dieta inadecuada, sobre todo durante la menstruación, como la ingesta de alimentos fríos, como las bebidas frías, algunas ensaladas, frutas y verduras. Y la exposición crónica al frío y humedad ocasionarán un estancamiento sanguíneo y por ende aparecerá dolor. Presenta relación con otros órganos, tales como los riñones. Este le proporciona energía esencial para tener capacidad reproductiva. Recordemos que la esencia es lo hereditario. Antes del nacimiento se encargará de nutrir al feto y después del nacimiento se encargará de controlar el crecimiento, la madurez sexual, la fertilidad y el desarrollo. El hígado es el órgano más importante para almacenar la sangre y por ello regula el volumen sanguíneo en todo el cuerpo. Si el chi de hígado se estanca, también habrá un estancamiento de sangre del hígado, provocando reglas dolorosas, con tensión premenstrual y la sangre menstrual tendrá coágulos oscuros. El corazón controla la sangre y vasos sanguíneos y será el encargado de distribuirlo por todo el cuerpo. Aquí vemos al vaso. En la medicina alópata juega un papel importante en el sistema linfático, que combate las infecciones y mantiene el equilibrio de los líquidos del cuerpo. Sin embargo, en la medicina china se encarga de la transformación y el transporte de los alimentos para que el cuerpo pueda tener energía y realizar sus actividades y mantiene la sangre en los vasos sanguíneos. En la etiología, se incluyen a los factores patógenos endógenos como las emociones, la ira, la frustración, el resentimiento y el odio conducen a un estancamiento de chi de hígado, lo que obstruye por completo la función de almacenamiento y libre flujo de chi. Los factores patógenos endógenos como el frío y la humedad, el exceso de trabajo y enfermedades debilitantes. Todo proceso crónico que genere desgaste energético, los órganos que se verán afectados serán vaso y estómago. Sin energía utilizable, todos los procesos metabólicos se verán interrumpidos, incluyendo la formación de sangre, generado por consiguiente una malnutrición global y por supuesto de los canales Ren-Mai y Chong-Mai. En la sexualidad y maternidad excesiva, una vida sexual desordenada y la maternidad genera una pérdida de la esencia que se traduce en una insuficiencia de riñón, conduciendo a una insuficiencia de hígado. En la fisiopatología se encuentra involucrado el estancamiento energético y sanguíneo, el descenso de humedad-calor que obstruyen la sangre y la energía, provocando que el flujo menstrual se obstaculice y se presente la dismenorrea. La deficiencia de sangre y de energía. Después de la menstruación, el mar de la energía, que es Ren-Mai y Chong-Mai, quedan vacíos los canales del útero, que es hígado, vaso y riñón, dejan de ser nutridos adecuadamente, conduciendo a estancamiento por deficiencia y dolor. La lesión y deficiencia de hígado y riñón se debe a los canales de Chong-Mai y Ren-Mai.
En los elementos diagnósticos, aquí en la caracterización por exceso o insuficiencia, el tiempo de inicio del dolor, si es dolor previo durante los primeros días del periodo, nos indica un exceso. Si es un dolor durante o después del periodo, nos indica una insuficiencia. Si reacción a la palpación, colocamos la mano sobre la zona de dolor y agrava, nos indica un exceso. Si mejora, es una insuficiencia. Y también a la aplicación de calor. Si aplicamos el calor y tienen mejoría, entonces es un síndrome por frío. Si agrava, entonces es un síndrome por calor. Y también la localización del dolor. En las fosas ilíacas conduce al canal de hígado. Bajo del abdomen se verán afectados el canal de riñón y Chong-Mai. En el sacro, pues, están comprometidos lo que es el canal de riñón. En el siguiente cuadro podemos observar la diferenciación de síndromes. Esta se clasifica en dos, síndromes de exceso y síndromes de insuficiencia. En el síndrome de exceso se ven involucrados el estancamiento de chi, el estancamiento de sangre, acúmulo de frío, calor, humedad en el útero. Y en los síndromes de insuficiencia están involucrados la insuficiencia de qi y sangre, insuficiencia de yin de hígado y riñón. En cuanto a las manifestaciones clínicas de manera general, se puede asociar a otros síntomas como presión torácica, náuseas, irritabilidad, eh, sangre oscura con grandes coágulos o pequeños coágulos, pero todas van a incluir dolor, o bien en la región del hipogastrio o en fosas ilíacas que tienen irradiación o no, etc. En cuanto al tratamiento, se utilizará la acupuntura. Para ello es necesario saber los mecanismos fisiológicos. Una vez que la aguja de acupuntura haga contacto con la piel, músculos, entonces este mandará una señal a través de los nervios periféricos que llegan hasta el sistema nervioso. Entonces se va a liberar ATP del péptido relacionado con el gen de la calcitonina y de la sustancia P y efectos regionales como el aumento local del riego sanguíneo. Se va a activar el eje hipotálamo-hipófisis adrenocortical y las vías nociceptivas aferentes son esenciales para obtener analgesia acupuntural. La acupuntura, así como nos ayuda a disminuir el dolor, también nos ayudará con los síntomas que se relacionan a la dismenorrea y puede ser aplicado en otras regiones del cuerpo, no solo en el sitio del dolor. En cuanto a la moxibustión, una vez que sé cuál es el síndrome que tiene la paciente, entonces si necesita calor, se le proporciona calor a través de la moxibustión, que consiste en la aplicación de calor directamente sobre la aguja o puede ser de manera indirecta mediante cilindros o conos derivados de la combustión de la planta Artemisa vulgaris. Se puede aplicar de diferentes formas, o bien sea en el sitio del dolor o en otras partes, como puede ser en el área del tobillo, siempre y cuando sean puntos que conlleven a los canales afectados. Si no se tiene a la mano una compresa caliente, se puede utilizar una ventosa con el objetivo de proporcionar calor. Aquí no se va a succionar, solamente será calentar la ventosa y luego aplicarlo en el sitio del dolor. Otro método terapéutico muy efectivo para el tratamiento de la dismenorrea es la auriculoterapia. En la oreja se representa al ser humano en posición fetal y se utiliza en ciertos puntos, similar a la acupuntura. Se puede utilizar balines o tachuelas. En este caso se dejan alrededor de una semana y se le pide a la paciente que los estimule para lograr un buen beneficio de esta. Incluso se pueden aplicar acupuntura, pero de menor calibre. El temazcal consiste en un baño de vapor alrededor de 30 a 60 minutos. Es más eficaz en aquellas mujeres que presentan síndromes por acumulación de frío. Después se dispone a tomar un té. Y por último, se puede aplicar masaje. Como último punto están las plantas medicinales más utilizadas, como lo son la manzanilla, ruda y mala madre.
Un ejemplo, si una paciente tiene un síndrome de calor y la planta es de naturaleza caliente, lo que va a ocurrir es el doble de dolor. Pero si una paciente tiene un síndrome por frío, entonces la planta de naturaleza caliente le ayudará a disminuir el dolor y aquellos síntomas que lo acompañan. Les dejo las referencias y cualquier duda pueden acercarse y con mucho gusto les voy a responder. Eso fue todo y muchas gracias.